nunca supe exactamente cuándo empezó todo. Tal vez fue una noche cualquiera, una de esas en las que el hambre me despertaba más que los ruidos del barrio. Yo siempre creí que la vecindad era un lugar pobre, triste y con secretos tontos, como los de la bruja del 71 o los de Don Ramón escondiéndose de la renta. Pero con el tiempo descubrí que abajo, muy abajo, había secretos peores. Secretos que no eran cuentos. Secretos que hicieron que yo cambiara para siempre. La primera vez que escuché los rumores fue detrás de mi barril. El viento traía palabras que no parecían del todo humanas. No venían de nadie en particular, pero me llegaban claras, como susurros arrastrados. Era como si la vecindad misma hablara. Como si las paredes supieran algo que los demás no querían ver. Yo pensé que era mi imaginación o quizá otra forma del hambre queriendo confundirme. Pero luego comenzaron las sombras. Al principio se movían solo por el rabillo del ojo. Unas manchas oscuras, pequeñas, que no deberían estar ahí porque no había nada que hiciera sombra a esa hora. Yo cerraba los ojos fuerte pensando que se irían, pero cuando los abría seguían ahí, cada vez un poco más grandes. Con el tiempo dejé de ignorarlas. Las empecé a ver como señales, como advertencias. Sin embargo, no supe qué querían de mí hasta que comencé a comprender que estaban tratando de mostrarme algo. Algo oculto bajo el piso de la vecindad. Las noches se hicieron más largas. Yo ya no dormía dentro del barril, sino contra él, con la espalda apoyada en el frío de la madera, tratando de escuchar. Había murmullos que venían desde abajo, murmullos que parecían nombres, aunque nunca entendía quién llamaban. Algunas veces mencionaban palabras que no había escuchado antes, palabras que me hacían sentir un peso extraño en el pecho. Sentía como si algo se arrastrara bajo la tierra, como si buscara una salida. Empecé a notar otras cosas, cosas que nadie más parecía ver. Don Ramón tosía más seguido, como si hubiera polvo que solo él respiraba. La Chilindrina tenía ojeras profundas, como si no durmiera bien, como si hubiera visto lo mismo que yo, pero no quisiera admitirlo. Doña Florinda cerraba las ventanas temprano, incluso cuando el sol estaba todavía fuerte, como si le tuviera miedo a la sombra que se proyectaba en el patio cuando el día estaba muriendo. Hasta el profesor Girafales hablaba más bajo, como si temiera despertar a algo que no debía despertarse. Entonces me di cuenta de que todos estaban cansados, nerviosos. Como si la vecindad estuviera esperando algo. Una noche, cuando el silencio era tan espeso que parecía envolverse alrededor mío, escuché un sonido que no había oído antes. No era un murmullo. No era una sombra. Era un golpe seco, hueco, como si algo desde adentro de las paredes llamara suavemente. Me arrastré fuera del barril, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que el pecho me iba a explotar. Caminé hasta el centro del patio, guiado solo por un presentimiento que todavía no sé explicar. Y fue ahí donde empezó el horror verdadero. El suelo respiraba. No era una ilusión. Lo veía elevarse apenas, como si alguien por debajo estuviera aspirando y exhalando. Yo retrocedí de inmediato, pero mis pies se clavaron en el suelo. Tenía miedo, pero también curiosidad. Y ese fue mi error. Esa noche, la sombra que me había seguido toda la vida se arrastró hasta mí por completo. Ya no era un bulto pequeño. Era algo grande, alargado, casi humano, pero torcido, como si hubiera sido estirado más allá de lo natural. No tenía ojos, pero yo podía sentir cómo me observaba. Era como mirarse en un espejo sin reflejo. Esa sombra se detuvo frente a mí, inmóvil. Yo no sabía si huir o quedarme. Entonces se inclinó. No sé cómo describirlo sin que suene imposible. Fue como si se doblara sin huesos, como si cada parte de ella fuera blanda y al mismo tiempo sólida. Dejó caer algo frente a mis pies. Un objeto pequeño, envuelto en un trapo sucio, oscuro como la misma sombra.
Yo no quería tocarlo, pero mis manos lo levantaron por sí solas. Sentí un frío penetrante cuando mis dedos rozaron la tela. Y cuando lo abrí, supe que mi vida ya no sería la misma. No diré lo que había dentro, porque hay cosas que no se deben describir. Basta con decir que estaba tibio, como si hubiera sido tomado de alguien hacía muy poco. No estaba destruido, pero tampoco estaba vivo. No era sangre ni nada parecido, sino una especie de presencia, un testigo. Como si fuera una advertencia o una invitación. Desde ese momento, la sombra no se separó de mí. Empezó a seguirme a todas partes, pegada a mis pies, incluso cuando el sol estaba fuerte. Y una noche, cuando la vecindad dormía, la sombra me mostró algo más. Un pasadizo detrás de las escaleras del segundo piso. No sé cómo no lo había visto antes. Era estrecho, demasiado estrecho para que una persona entrara sin lastimarse, pero yo me metí igual, arrastrándome como podía, sintiendo como el aire se hacía más denso. Adentro encontré habitaciones pequeñas, cuartos olvidados que olían a humedad y a algo más. Algo metálico, extraño. Había mesas cubiertas con manchas viejas que no quise examinar. Había frascos vacíos, guantes secos y cajas sin abrir. Y había dibujos en las paredes, hechos con trazos torpes, casi infantiles, pero que claramente mostraban cuerpos humanos divididos en partes. No sabía quién los había hecho ni cuánto tiempo llevaban allí. Pero sabía que debía seguir mirando. Porque la sombra quería mostrarme algo. Al fondo del pasadizo había una mesa más grande. Sobre ella, una libreta abierta. Las hojas estaban llenas de nombres. Nombres que conocía. Nombres de la vecindad. Nombres de personas que habían desaparecido hace años sin explicación. No estaban tachados, pero estaban marcados. Y había espacio para más. Para uno más. Para mí. En ese momento entendí que no era la sombra la que me perseguía. Era algo peor. Algo que me estaba preparando. Algo que necesitaba un sucesor. Y fui yo quien decidió aceptarlo. Porque en ese instante, el miedo dejó de importarme. Y descubrí que hay formas de hambre más fuertes que la del estómago. Nunca volví a ver la vecindad de la misma manera desde aquella noche. Los muros tenían grietas que antes no estaban ahí, como si hubieran envejecido de golpe. Los corredores olían a humedad estancada, a polvo viejo que parecía venir de tiempos anteriores a cualquiera de nosotros. Nadie lo notaba. Nadie decía nada. Yo, en cambio, sentía que todos caminaban sobre un secreto tan pesado que amenazaba con romper el suelo en cualquier momento. Yo traté de seguir actuando como siempre, pero dentro de mí algo había cambiado. La libreta que encontré en el pasadizo se había quedado grabada en mi mente. Sabía de memoria cada nombre, cada página amarillenta, cada espacio vacío esperando ser llenado. La sombra seguía acompañándome a todas partes, siempre detrás, adherida a mis pasos. Ya no intentaba esconderse. A veces la veía arrastrarse más larga de lo normal, como si quisiera alcanzar a otros. Pero siempre volvía a mí, como recordándome que habíamos hecho un pacto silencioso. Los días se volvieron pesados. Don Ramón caminaba encorvado, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. La Chilindrina lo miraba con preocupación, pero no sabía cómo ayudarlo. El profesor Girafales venía con menos frecuencia, como si algo lo mantuviera alejado del patio. Doña Clotilde salía poco, siempre mirando hacia el techo, como escuchando sonidos que el resto ignoraba. Hasta el señor Barriga parecía más ansioso, como si presentara una tensión invisible. Nadie sabía que la vecindad guardaba un secreto enterrado. Nadie sabía que ese secreto ahora estaba dentro de mí. Las sombras se volvieron más audaces por las noches. A veces escuchaba pasos que no eran mis pasos. O respiraciones que no eran las mías. El barril ya no era un refugio.
Era un recordatorio de que había sido un niño, de que alguna vez tuve miedo de cosas pequeñas. Ahora los miedos eran más grandes, más profundos, más antiguos. Y la sombra me enseñaba cada día a dejar de tener miedo. Una noche, mientras todos dormían, volví al pasadizo. No llevaba una linterna ni nada parecido. No la necesitaba. La sombra iluminaba el camino de una forma absurda, como si lo que me esperaba adelante brillara con vida propia. El aire era más frío, más espeso. Sentía que cada inhalación raspaba mis pulmones. Las paredes parecían latir suavemente, como si tuvieran un pulso lento y constante. Cuando llegué a la mesa donde estaba la libreta, la encontré abierta nuevamente. Al principio pensé que la había dejado así la vez anterior, pero no. Había una nueva hoja escrita. Otro nombre. Alguien reciente. Alguien que aún estaba en la vecindad. Mi nombre. Yo no lo había escrito. Pero ahí estaba, perfectamente trazado, como si una mano cansada pero firme lo hubiera puesto ahí. Una mano que conocía bien ese libro. Una que había escrito todos los nombres anteriores. No entendía cómo. No sabía si la sombra lo había hecho o si había otra presencia en aquel lugar. Lo único que sabía era que el libro esperaba algo más de mí. Tal vez un acto final. Tal vez una decisión definitiva. Tal vez una entrega. Cuando salí del pasadizo, el patio estaba completamente silencioso. No soplaba viento. No había grillos. Ni siquiera se escuchaba el rumor distante de la ciudad. Era como si el mundo entero se hubiera detenido. Y entonces lo sentí. Una sensación extraña, como si algo se deslizara bajo mis pies. Un movimiento imperceptible, pero real. El suelo respiraba otra vez. Más fuerte. Más profundo. Comprendí que la vecindad había sido construida sobre algo que no debía despertar. Y ya estaba despertando. Las sombras comenzaron a deslizarse por las paredes, más numerosas esta vez. Se movían como si celebraran algo. Como si la libreta hubiera llegado al final de una etapa. Yo me quedé quieto, sintiendo como la oscuridad subía lentamente por mis piernas, como una marea que no podía detener. No sentía miedo. Me sentía llamado. Como si toda mi vida hubiera conducido a ese momento. El cielo parecía más oscuro que otras noches, y las luces de los departamentos parpadeaban sin razón. En una ventana, creí ver una figura observándome, quieta, sin parpadear. En otra, un movimiento rápido, como alguien alejándose a toda prisa. Pero nadie salió. Nadie abrió una puerta. Nadie gritó. Era como si supieran que intervenir estaba prohibido. La sombra se colocó frente a mí. Era más grande que nunca. Ya no era una silueta. Era una forma más definida, aunque imposible de describir con palabras exactas. Parecía hecha de vacío y al mismo tiempo de algo más denso que la oscuridad misma. Se inclinó como la primera vez, pero ahora no dejó nada a mis pies. En lugar de eso, extendió un brazo delgado, larguísimo, que terminaba en una mano sin dedos, como un extremo informe. Y me señaló. En ese gesto entendí lo que significaba mi nombre en la libreta. Yo no era el siguiente en desaparecer. Yo era el siguiente en continuar. No me estaban eligiendo como víctima, sino como custodio. La sombra se acercó hasta envolverme. Sentí como una presión invisible se cerraba alrededor de mis brazos, de mis piernas, de mi pecho. No dolía. Pero tampoco era cómodo. Era como si me estuvieran moldeando desde dentro. Como si me estuvieran vaciando para llenarme de algo nuevo. Algo que no era humano. La vecindad se volvió borrosa. Las paredes parecían alejarse y acercarse como si respiraran al mismo ritmo que el suelo. El barril, el patio, las escaleras. Todo se mezcló en un torbellino lento y espeso. Y luego, cuando la sombra terminó su trabajo, todo se aclaró otra vez. Yo estaba de pie.
Pero no era del todo yo. Sentía mis brazos más livianos, mis pasos más silenciosos. Mi sombra. No era mi sombra. Se movía a destiempo, como si quisiera adelantarse a mis pensamientos. Y en mi cabeza, la libreta seguía abierta, con su última página esperándome. Comprendí que debía volver al pasadizo, que debía continuar el trabajo que otros habían empezado antes que yo. No sabía cuánto tiempo llevaba ese ciclo repitiéndose, pero sabía que ahora era mi turno. La vecindad ya no respiraba bajo mis pies. Respiraba conmigo. Y mientras avanzaba hacia la oscuridad, entendí lo más importante. Ya no tenía hambre. Porque ahora, era la vecindad la que necesitaba alimentarse. Y yo era parte de ella. Para siempre. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.